Muy buenos días, mi nombre es Valeria Castillo Calderón, soy estudiante de sexto semestre de Medicina Veterinaria de la Universidad Uniagraria. El día de hoy les voy a hablar sobre la enfermedad de la panleucopenia felina. Iniciaremos esta exposición hablando de la etiología. El agente causal de la panleucopenia felina es un virus ADN del género Parvovirus, específicamente de la familia Parvoviridae, la cual tiene unas características como que necesita células con gran actividad mitótica para así poder replicarse. Esta es una enfermedad realmente vírica, muy contagiosa, con las características de una aparición súbita, un curso rápido, una morbilidad alta y finalmente afecta a las familias que encontramos en la parte de abajo de las diapositivas. A su vez encontramos que este mide 20 nanómetros de diámetro, sobre todo se conoce un serotipo. A su vez, este se va a multiplicar en el núcleo de las células infectadas, produciendo cuerpos de inclusión en la parte intranuclear. Este carece de una envoltura lipídica, es un virus muy resistente a desinfectantes y antisépticos como el éter, el cloroformo, el alcohol, entre otros. A su vez, podemos encontrar que estos sí se pueden inactivar con el hipoclorito de sodio, el formaldehído y el glutamato aldehído, al 1%. Este virus también se encuentra que es muy resistente a temperaturas ambientes, ya que en esta temperatura dura un año y en temperaturas de 56 grados centígrados dura más o menos media hora, pero si tiene una exposición a 100 grados centígrados es destruido en un minuto. Y asimismo pues encontramos que este crece en toda la parte de las células renales generando inclusiones intranucleares. Bueno, ahora les voy a hablar de la epidemiología. En esta es importante establecer toda la parte de animales susceptibles. Esta enfermedad es causada principalmente en gatos jóvenes, aunque también puede resultar afectados animales de otras familias. En realidad todos los gatos realmente han estado en contacto con el virus antes de cumplir los 5 años. Por lo que se debe tener en cuenta que los gatitos al nacer van a recibir del calostro anticuerpos que lo protegen normalmente hasta los 3 meses de esta enfermedad. Y aquellos animales que no se encuentran vacunados y tienen más o menos un año de edad ya pasan a tener una enfermedad de manera subclínica. Esto debido a que poseen toda la parte de anticuerpos contra el virus de la panleucopenia. La fisiopatología. Inicialmente en esta enfermedad debemos tener presentes toda la parte del contagio que tiene el felino. Este puede ser un contacto directo con material infectado o vía transplacentaria. Ahora que tenemos presente estas dos vías, la fisiopatología va a iniciar de la siguiente manera. Al ingresar el virus al felino, este va a infectar todas las células de replicación o multiplicación rápida. Esto quiere decir que aquellos tejidos que presenten una intensidad, actividad mitótica, serán aquellas que se encuentren más afectados. En esta enfermedad también podemos encontrar dos tipos. Encontramos una infección sistémica y una infección uterina. Inicialmente les voy a hablar de la infección sistémica, que es aquella que podemos encontrar en el primer recuadro. En esta el virus inicialmente se va a replicar en toda la parte del tejido linfoide de la parte orofaringea. Esto es inicialmente entre las 18 y 24 horas de haberse producido el contagio, bien sea por una vía oral o por una vía intranasal. La viremia en esta parte tiene lugar de 2 a 7 días y más tarde el virus se va a diseminar por todos los tejidos, aunque solo se van a multiplicar, como les había comentado anteriormente, en los que tengan alta actividad mitótica. Estos tejidos son el tejido linfoide. Cuando hablamos de una infección en el tejido linfoide podemos encontrar una necrosis inicial con una proliferación de células linfoideas, esto en un estado temprano. Cuando hablamos de una infección en el tracto intestinal, vamos a encontrar que las células de la mucosa intestinal tienen un grado alto de infección. Esto genera un ataque en toda la parte de la zona profunda, sobre todo en la replicación, en la parte de las criptas intestinales. Pero si hablamos de las células superficiales, estas realmente no se encuentran afectadas.
por este daño nos va a generar una diarrea, bien sea pastosa o sea con sangre, y a su vez nos genera un incremento en la permeabilidad. Y algo que se debe tener en cuenta es que esta diarrea es causada por una mala absorción. Finalmente, cuando vamos a hablar de la médula ósea, esta encontramos que es una acción vírica que desencadena una leucopenia, la cual puede estar acompañada de una linfopenia. Pero en estos casos muchas veces no hay interferencia con la inmunidad de tipo humoral. A pesar del descenso linfocitario y la necrosis linfoide, estos dos últimos aparecer disminuidos debido a la respuesta de las células T. Por lo que estas van a resultar zonas de vital importancia realmente afectadas, que son aquellas que se encargan de toda la parte de defensa orgánica. A su vez, esto va a facilitar la invasión y la septicemia bacteriana secundaria. Y esto explica parcialmente las diferencias observadas entre las enfermedades de un paciente a otro, o de un paciente que se encuentra infectado a un paciente libre de gérmenes. Estos animales normalmente son atacados por medio del virus, como les comentaba, por las dos vías. Y aquí se puede generar un contagio con las bacterias. En aquellos gatos que pueden sobrevivir a toda la parte de la infección, el descenso de la viremia se corresponde de realmente muy rápido, en un momento de neutralización de anticuerpos, mayormente a los 7 días post-inoculación. Cuando hablamos ahora de la infección uterina, que es el recuadro siguiente, esta va a afectar principalmente toda la parte del sistema nervioso embrionario. Como les comentaba, la infección que se produce durante el primer tercio de la gestación va a causar la muerte y la reabsorción fetal. Estas dos son causadas por el daño irreversible que se genera en el sistema nervioso central del embrión. Pero si hablamos de una infección en el segundo o tercer tercio de gestación, esta puede provocar hidrocefalia, hipoplasia del cerebelo y graves lesiones en la retina. Y a su vez nos puede dañar toda la parte del nervio óptico. Cuando hablamos de los neonatos, realmente encontramos lesiones enfocadas en toda la parte del cerebro, sobre todo en aquellos que tienen un contagio por vía intraplacentaria. En esta parte vamos a encontrar una lesión en todo el sistema nervioso, y estos se encuentran en el primer momento de vida del animal, lo que nos puede causar posteriormente la muerte del neonato. Si hablamos de un neonato que realmente se encuentra expuesto en gran parte al virus, va a aparecer normalmente. Por esto, en esta parte de la fisiopatología es importante hablar de los diferentes grupos. Cuando hablamos de los adultos, se encuentra un daño en la médula ósea, en las células de la mucosa intestinal y toda la parte del tejido linfoide. Si hablamos de una hembra gestante, esta es posible una transmisión por vía placentaria con la aparición secundaria de abortos, fetos momificados o reabsorción fetal. En una infección prenatal, en esta ya vamos a encontrar, como les comentaba, una infección en toda la parte del tejido linfoide, médula ósea, sistema nervioso central como la retina, el nervio óptico, el cerebro y el cerebelo. En estos casos, el feto puede aparecer normal o puede existir una muerte. Bien, ahora les voy a hablar de los signos clínicos. Cuando hablamos de los signos clínicos de la panleucopenia, debemos dividirlos en 3 grupos: la sobreaguda, la aguda y la subclínica. En la sobreaguda afecta principalmente a aquellos gatos de 3 a 10 semanas, y esta se caracteriza por una muerte súbita entre las 12 a 24 horas de aparición de los síntomas. Cuando hablamos de una infección aguda, en esta solo nos va a afectar a animales entre 3 meses y 1 año. Y una infección subclínica a aquellos animales mayores de 1 año que no se encuentran vacunados. Por lo que les he comentado, igual vamos a encontrar signos clínicos característicos de esta enfermedad, que es el vómito, la diarrea, anorexia, frustración, diarrea, deshidratación. En estos casos la diarrea puede ser sanguinolenta o pastosa. Hipotermia, encontramos unas mucosas pálidas, convulsiones, ictericia, leucopenia grave, temperatura inicial alta, y esta nos puede cursar con una hipotermia.
A su vez, pues vamos a encontrar un daño en la parte mesentérica, y en los casos de tener una complicación vamos a encontrar diarrea con sangre, equimosis y petequias. Y finalmente encontramos una afectación en los ojos como degeneración de la retina y la ataxia. Ahora les voy a hablar de las lesiones macroscópicas. Cuando hablamos de las lesiones macroscópicas, en este caso podemos evidenciar 3 imágenes. En la imagen inicial encontramos una mucosa estomacal. Esta tiene múltiples úlceras. Estas son sanguinolentas y se encuentran en toda la parte de la superficie. En la imagen de abajo encontramos un corazón y pericardio con hemorragia. Y finalmente, en la parte superior del lado derecho encontramos un intestino delgado con un felino que padece la panleucopenia. En este caso pues vamos a observar una mucosa intestinal rojiza con fibrina y con una superficie llena de moco. Ahora les voy a hablar sobre las lesiones microscópicas. En este caso tenemos 2 imágenes. En la imagen superior es un corte histológico de un intestino delgado. Este felino pues es diagnosticado con panleucopenia y se identifica una necrosis aguda en toda la parte de la mucosa, un infiltrado linfocitario, una fusión y una atrofia en toda la parte de las villosidades y una dilatación de las criptas, lo que nos va a generar toda la parte de diarrea. Y finalmente en la parte de abajo podemos observar lo que es la panleucopenia. Ahora les voy a comentar sobre las pruebas diagnósticas. Inicialmente las pruebas diagnósticas es la evidencia de los síntomas como restos de vómito, un pelo áspero, despeinado y con manchas de heces. A su vez encontramos una deshidratación bastante grave, una depresión extrema. También se muestra unas mucosas pálidas, ojos hundidos, una secreción mucosa, no en todos los casos, pero sí se presenta en la mayoría. Y finalmente, pues el diagnóstico de esta enfermedad es mejor realizarlo por medio de pruebas de laboratorio. En esta vamos a encontrar pues toda la parte de los glóbulos blancos. Podemos observar una leucopenia y una linfopenia. Sin embargo, el desarrollo de una neutropenia sí puede ser un poco más lento. Esta pues produce una linfopenia absoluta y una linfocitaria relativa. En esta pues podemos hablar que es recomendable hacer análisis cada 24 horas para así poder seguir con la evolución de toda la parte de serie blanca y evidenciar si existe algún daño en el felino. Finalmente, cuando hablamos de los glóbulos rojos, encontramos que en la médula ósea hay una menor producción de hematíes. Esto nos puede causar una anemia, puede ser leve o severa si no es tratada correctamente. En estos casos pues es muy relativa la parte de la anemia, teniendo en cuenta que toda esta parte de los glóbulos rojos se puede reactivar de manera correcta por medio de una transfusión sanguínea. Posteriormente, cuando vamos a hablar de los eosinófilos, estos eosinófilos no son de gran importancia teniendo en cuenta que su vida media es realmente corta y se pueden reemplazar, como les comentaba, rápidamente. Ahora bien, encontramos la parte bioquímica. En esta pues encontramos una determinación que nos muestra la activación de distintos parámetros. En estos parámetros pueden ser de carácter inespecífico, en los cuales pues podemos encontrar la identificación de enzimas como la ALT o la AST. Estas también nos generan un aumento de la hiperburinemia y que indican una afección hepática. Sin embargo, a pesar de tener un daño en el hígado, no siempre vamos a encontrar ictericia. Esto es realmente extraño. A su vez encontramos aceotemia. Esto es normalmente por la deshidratación, pero si hablamos de los niveles de proteína, estos van a estar en un estado normal, al igual que la glucemia. Y finalmente, en un examen serológico, en este sí, pues al ser un examen de rutina, es fundamental para poder diagnosticar la panleucopenia, sobre todo cuando hablamos de una seroneutralización, que es la que nos ayuda a identificar si realmente este virus está presente. Esto se realiza por medio de la dilución en un antisuero. Lo que se hace es unir el virus con el antisuero. Este se va a incubar
y después de un tiempo se genera un cultivo celular. Y aquí posteriormente podemos identificar si realmente el gato está sufriendo de panleucopenia felina. Y para finalizar con los diagnósticos encontramos un test de hemaglutinización, o a su vez también lo que hace es que, como en los gatos, también se puede generar un conteo de hematíes en los monos y cerdos. Esto puede ser a concentraciones realmente tempranas y puede ser variable, pero en este test se utiliza mucho la fluorescencia para poder detectar si existe este virus. Finalmente les voy a hablar del tratamiento y la prevención. Cuando hablamos del tratamiento de esta enfermedad, realmente es poder disminuir los síntomas. En el caso de existir una deshidratación, se puede suministrar por vía intravenosa algún líquido que pueda equilibrar esta pérdida de líquidos. Y finalmente, esto en el caso de tener una presencia de bacterias, podemos suministrar antibiótico, y en el caso de una anemia se puede realizar una transfusión sanguínea. Y en la prevención realmente solo es necesaria la vacunación correctamente con un médico veterinario especializado o con su cartón, y finalmente apartar todos los gatos que se encuentren infectados de aquellos que están sanos. Muchas gracias, y este fue el trabajo para la clase de patología.